en esa dirección, Pedro y Dina estábamos siendo utilizados, en todo caso, para poder jalar su carreta de elecciones. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Disculpe por la extensión de mi introducción, ministra, pero le juro que tenía muchas ganas de hablar esta mañana. No me hace bien descansar los domingos. Bienvenida. Gracias, Nicolás. Yo aquí encantada. Sí, yo creo que a veces hay que hacer un poco de catarsis también de lo que está pasando en el país y cómo estamos mirando al Perú profundo y al Perú en general. Gracias por la invitación. Comencemos precisamente por esto, ministra. Pasamos es decir, de vivir, estamos en una especie de zozobra política, ¿no? Y se ha hablado mucho sobre cómo esta zozobra es la que crea este clima de inestabilidad que tiene un efecto económico inmediato. El dólar pasó la barrera de los 4 soles y no baja. Los inversionistas están preocupados por lo que pueda pasar en el Perú. En un momento, además, en el que tenemos la gran oportunidad de que si atraemos con inteligencia las inversiones, le vamos a dar a los peruanos los recursos que necesitan para transformar sus vidas. Entonces, pero ustedes tienen responsabilidad en eso también. O sea, hay gente que quiere vacar al presidente, está claro. Pero no los ayuden, pues, nombrando gente equivocadamente, cometiendo errores, ¿no? Sí, yo quiero saludar a través de Radio Exitosa al Perú y agradecer la invitación. Y creo que es bueno hacer algunas meas culpas también. Es cierto que desde el primer momento en que el presidente Pedro Castillo pasa la segunda vuelta y gana las elecciones, los tambores se activaron a nivel nacional del grupo económico y de la derecha: vacancia, vacancia y vacancia. Y la mea culpa puede venir desde que seguramente no se ha puesto a los funcionarios adecuados para poder administrar de manera adecuada de inicio la tarea que nos había encomendado el pueblo. Esa es la mea culpa que podemos hacer. Sin embargo, también yo desde acá le digo a los hermanos, porque así hay que identificarnos entre peruanos de la derecha, y también al Parlamento, que están queriendo desde allí insistir en un tema de vacancia. Déjenos trabajar. Queremos trabajar por el Perú, por aquellas personas que nunca ha llegado el Estado. 30 años, Nicolás, que no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen instalaciones eléctricas, y adicional a ello, alcanzarles una salud de calidad, una educación de calidad. Exitosa. Como bien decías al inicio de tu programa, sin tinte político, sin color político. Acá estamos por el país. Seguramente no, hemos ganado, no con una ventaja abismal, pero hemos ganado. Y dentro de eso que hemos ganado, queremos trabajar por el Perú. Desde acá, déjenos trabajar. Pero, ministra, usted acaba de decir algo que es bien importante. Ustedes ganaron la elección por un escaso margen, y eso significa dos cosas. Uno, que ustedes ganaron el derecho a gobernar. Eso está, o debería estar fuera de discusión. Lamentablemente para algunos no lo está. Pero lo segundo, ese resultado ajustado les ha dejado un mensaje importante. Así es. Que es el de que la gente quiere cambios, pero la gente no quiere cambios hechos con irresponsabilidad. La gente no quiere sentir que estamos dando un salto al vacío. La gente no quiere que el cambio signifique un retroceso para perder todo lo que hemos podido ganar. Sí, yo creo que el presidente Pedro Castillo está, por ahí decía, con meas culpas, va a tomar las decisiones ahora reorganizando el gabinete, porque lamentablemente por ahí vinieron algunas seguramente encargos a ministros no adecuados, que nos han permitido un poco de entrada, no sé si trastabilar, pero sí darle de pronto la oportunidad a esto de la vacancia, como bien decías. Pero nosotros en el gabinete siempre hemos trabajado de manera unida, de manera responsable frente al encargo que el presidente nos haya otorgado. Y nunca ha habido rebajamiento dentro del gabinete, a pesar que alguno u otro ministro haya tenido estas
evaluaciones, esta fiscalización desde el Congreso. Sin embargo, le hemos dedicado al 100% de nuestro tiempo y hemos salido a trabajar. Y como decías al inicio de tu intervención aquí en tu programa, también los ministros venimos trabajando de adentro del Perú hacia la capital, recogiendo la problemática de cada uno de nuestros pueblos. Pero fíjese lo que está pasando. Ustedes ya no solamente están enfrentando a la derecha más recalcitrante y a la gente que no se resigna a perder las elecciones. Se están enfrentando al señor Vladimir Cerrón, al doctor Vladimir Cerrón, que no se resigna a haber perdido lo que él consideraba su cuota de poder a la que él tenía derecho. Y están enfrentando una nueva oposición. O sea, Vladimir Cerrón prácticamente está pidiendo que lo saquen a todos ustedes del gabinete, comenzando por la primera ministra Mirta Vázquez. Sí, yo lamento mucho la actitud del compatriota Vladimir Cerrón. Él sacó hace poco un comunicado en que en sus cálculos no estaba que Pedro Castillo ganase las elecciones, solo él pensaba y quería pasar la valla y tener su bancada. Lo ha dicho públicamente, no lo dice Dina Boluarte, lo ha dicho él mismo. Y desde acá yo lamento mucho esa actitud, porque en todo caso, dada esa declaración de él en esa dirección, Pedro y Dina estábamos siendo utilizados, en todo caso, para poder jalar su carreta de elecciones, porque en el cálculo de él no estaba ganar las elecciones. Pero ganamos las elecciones seguramente porque hemos hecho una campaña metódica, una campaña inteligente, y además porque el pueblo estaba cansado del voto no a Keiko, efectivamente, pero también había un voto de esperanza. Y ese mensaje que se ha llevado en campaña del cambio con esperanza, de estar esperando más de 30 años que le llegue el agua, la luz, pistas y veredas, han votado por Pedro. Y yo en algún momento dije, y he sido criticada también por Vladimir Cerrón, cuando dije, la confianza que el pueblo nos ha otorgado con su voto ha rebasado al partido. Y es el partido más bien que de manera proactiva, positiva, debería acompañar en este gobierno del pueblo. Así nos identificamos con Pedro Castillo. Y yo lamento mucho que estas actitudes un poco infraternas vengan desde dentro de Perú Libre, y más bien desde acá yo digo al compatriota Vladimir que repiense sus mensajes y que más bien ayude a gobernar. Estaba pensando que lo que le pasa, estoy seguro, ministra, que le ha pasado por la cabeza un adjetivo un poquito más fuerte, pero digamos, ya. Ahora, el tema es el siguiente. Todo esto ha estado, digamos, atravesado por la discusión de que se necesita una nueva constitución, que es la parte de lo que ha sido importante de su campaña. Ahora, el tema es, no solamente si esto es prioritario, o sea, si hay que hacer, como quisiera Guillermo Bermejo, una constituyente este fin de semana, sino si ese es el procedimiento adecuado. Es decir, si lo que tenemos que hacer, y yo acabo de hablar, no porque a mí se me ha ocurrido, sino porque nosotros hemos desarrollado, y yo a la vejez, la buena costumbre de escuchar, ministra. Y lo que la gente quiere son cambios con responsabilidad. Entonces, ¿no es más sensato organizar una discusión sobre qué es lo que hay que cambiar de la Constitución artículo por artículo y cuáles son los nuevos que habría que sumar o aquellos que haya que retirar, y discutir en ese contexto cuál es el procedimiento más adecuado? Sí. ¿No es eso? ¿No bajaría eso la tensión y ordenaría esta discusión? Porque yo creo que a estas alturas hasta Lucas Gersi, que está recolectando firmas contra el referéndum constitucional, me ha dicho acá que él está de acuerdo con que hay que cambiar la Constitución. Efectivamente, el mensaje de campaña, uno de los mensajes de campaña ha sido una nueva Constitución. Porque hemos visto que la Constitución que tenemos pues no ha beneficiado a todo el Perú, ha beneficiado a un grupo económico y no al resto de los peruanos. Ahí está en Ica, por ejemplo, y nunca voy a dejar de mencionar aquel asentamiento humano, Tierra Prometida. Créame, Nicolás, cuando estuve en Ica y me subí arriba de esa tarima para poder hablar con el pueblo en campaña,
tierra prometida era casi la tierra prometida de Moisés, llena de esteras, sin agua. Nunca encontraron la tierra prometida, porque nunca llegó el Estado a ellos. Entonces la Constitución del 93 no ha beneficiado a todos los peruanos y por eso es importante el cambio de ella. Sin embargo, creo que el procedimiento, como dijo también un congresista de Puno, no es pues tomar un café express y que salga la Constitución, tampoco es tan rápido. Las cosas cuando se hace de manera muy precipitada, no se aterrizan bien, no se evalúa bien, no se analiza bien y como conclusión podríamos tener una constitución que no favorezca a las grandes mayorías. Queremos una constitución, cierto, que pueda abrazar los intereses de cada uno de los peruanos y puedan sentirse con esta constitución respaldados todos, no solamente los empresarios, no solamente el poder económico, sino todos los peruanos, porque todos somos peruanos. Y si es que en el Congreso dicen, no vamos a cambiar, la señora Keiko que se aferra a su constitución, entonces, ok, empecemos desde el Congreso, no a cambiar toda la constitución, pero empecemos por el capítulo económico, que es aquel que daña tanto. Porque en el capítulo económico nos prohíben, por ejemplo, revisar los contratos ley, aquellos contratos ley que son lesivos al país. Entonces empecemos por allí, porque la Constitución del 93, tal cual nació del Fujimorato, ya ha sido modificado en el Congreso N veces. Entonces empecemos por allí, mientras el pueblo va recolectando sus firmas con el legítimo derecho que le corresponde al pueblo y poder presentar su asamblea constituyente. Claro, pero el problema es que tampoco hay que crear falsas expectativas, porque el procedimiento que establece el artículo 206, hay procedimientos que esta Constitución, que el presidente y usted dirán jurado respetar, establecen, ¿no es cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que para cualquier reforma constitucional hay que ir a una votación en el Congreso y a un referéndum ratificatorio o a una segunda legislatura. Dina, ¿está resuelto ya el tema del ministro de Defensa, Walter Ayala? Después de idas y venidas, finalmente presentó su renuncia. El presidente no ha publicado la aceptación de la renuncia, pero la ha aceptado. ¿Vamos a tener nuevo ministro de Defensa pronto? Bueno, la renuncia es irrevocable, ¿no? En consecuencia, supongo yo que el presidente ya lo ha aceptado. Si es que todavía no lo ha declarado públicamente, es porque seguramente ya está pensando en el nuevo ministro y en el momento en que deba de juramentar este nuevo ministro. Pero eso significa que es una decisión ya tomada, o sea, no hay vuelta atrás con respecto a esto. No, yo creo que no hay vuelta atrás. Y en el caso de Bruno Pacheco, porque lo que llama la atención con respecto al señor Pacheco es que cuando el presidente tiene personas en su entorno, tienen que tener dos características. Primero, ser discretas, tener perfil bajo y no estar en las primeras planas de los medios ni de los noticieros. Y lo segundo, tienen que ayudar al presidente a resolver problemas, no creárselos. O sea, acá está ocurriendo al revés. Tienes un discreto secretario que más público no puede ser y que le crea problemas al presidente en vez de resolvérselos. Sí, igual el caso del señor Bruno Pacheco creo que está en las instancias que correspondan. Tengo entendido que la fiscal de la Nación ha aperturado ya una investigación que se desarrolle conforme ley y que de encontrarse responsabilidades al término de se sancione con ahora, pero él ha dicho ayer con Rosana Cueva que no va a renunciar, que él no ha hecho nada incorrecto y que no va a renunciar. Sí, por eso dejemos en el camino que está, en el Ministerio Público, y seguramente se va a ir desarrollando la investigación. Dejemos que las instituciones actúen de manera adecuada. ¿Cómo es su relación con el presidente, Dina? Porque, es decir, ahora que estamos hablando del caso de Bruno Pacheco, uno de las tareas que debería tener la gente del entorno presidencial es ayudarlo a tomar decisiones acertadas. Es decir, por ejemplo, lo de los filtros. Acaba de ocurrir que en medio de la crisis del transporte, y donde se ha cambiado a una autoridad muy importante como la de la Sutran, se le reemplaza por una persona que es cierto, tiene experiencia en el rubro, pero tiene un problema. Es una persona que tiene algún tipo de patología, ¿no? Porque ha sido detenida 3 veces robando productos que podía pagar.
¿no es cierto? O sea, y para saber que esta persona tenía ese problema, basta poner su nombre en Google, ministra. Google, ponía el nombre de la señora, aparecían los 3 incidentes, están registrados en Google. Entonces, esas son las meas culpas a las cuales me refería, porque efectivamente cuando uno va a contratar a alguien, los filtros tienen que ser realmente, como su nombre dice, filtros, y contratar a la persona idónea, adecuada, con experiencia, que conozca el trabajo, que sea técnico, profesional en el tema, para que pueda resolver los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Porque el tema de transporte, con la señora Har y demás, tiene años y no se ha dado solución a la reforma del transporte. Y no se puede hacer una reforma de transporte, Nicolás, si es que tampoco consideramos a este grupo de transportistas informales. ¿Dónde los dejamos? ¿En el aire? Son peruanos también y necesitan trabajar. Entonces, la reforma de transporte tiene que ser de manera general, involucrar a todos los actores. Yo no puedo hacer una reforma de transporte con un sector privado y dejar de lado a los informales cuando sé que son ellos que me van a generar problema a la larga. Ahora, si es que no los formalizo. O sea, claro, pero esto, lo que usted dice, ministra, en conclusión, es que lo que ha hecho María Jara ha sido un fracaso y que habría que cambiarla por otra persona. Ahora hay procedimientos para eso. El de ella, no entiendo, no es un puesto de confianza, es un puesto que ha pasado por procedimientos. Sí, tiene su temporalidad del contrato y demás, por eso digo, hay las meas culpas a las cuales me refería, quizá desconocimiento no de la tramitología para estos cambios, pero estamos cuánto tiempo buscando una reforma, y la reforma de transporte no solo es Lima, es al interior del país, y en el interior del país, ahora que estoy viajando bastante por el tema del trabajo, es más crítico porque las calles son bien cortas, angostas, y si no ordenamos el transporte y pulula la informalidad, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo decimos que estamos haciendo reforma del transporte cuando evitamos incluir a este grupo? ¿Pero eso qué significa? Que ya usted dice que han obviado la tramitología y no había un conocimiento sobre esto, pero digamos, si dependiera del gobierno en este momento, María Jara no debería seguir en la ATU. Mire, yo creo que el ministro de Transportes, el señor Juan Silva, tendrá que solucionar este tema del nombramiento o de la renuncia, pedida la renuncia a la señora Jara y el nombramiento de esta persona. Por ahí yo creo de que hay que dejar al ministro de Transportes que solucione ese problema, porque pues esto es su cartera y él lo debe de solucionar. Sin embargo, yo voy un poquito más allá de las personas dentro de la responsabilidad del Ministerio de Transporte. La reforma de transporte es urgente y yo creo de que desde los escritorios no podemos resolver los temas de transporte a nivel nacional. Hay que viajar para poder ver cómo está el país en temas de transporte y cómo está mismo Lima, ¿no? El caos es atroz. En todo caso, la señora Jara, que no estoy en contra de ella, pero que muestre cuál ha sido el avance desde el momento que ella ha ocupado el cargo para reformar el transporte, cuáles son los resultados. Hay que trabajar sobre resultados, Nicolás, no solamente decir, ok, me han dado el encargo para hacer esa reforma, pero ¿cuál es el resultado? Ahí está el caos en Lima, no ha habido ningún cambio. ¿Sabes lo que nos pasa, ministra? No quiero que nos ocurra otra vez, porque nos pasó con la ministra Betsy Chávez el otro día. O sea, está tan cargada la agenda política que invitamos a una ministra o un ministro a hablar y nos pasamos toda la entrevista hablando de política y de todo este ambiente tóxico que hay, y no hablamos de lo que la gente está esperando que hablemos, que son sus problemas, ¿no es cierto? Sus problemas reales y cotidianos. O sea, y yo quisiera que no nos pase lo mismo con usted el día de hoy. Es decir, yo quisiera empezar a tratar este tema con el tema de la soya. Nosotros empezamos a hacer, porque le confieso que así fue, tal cual se lo estoy contando. Empezamos como hacemos siempre, a recoger los testimonios y a cumplir nuestro compromiso de ser la voz de los que no tienen voz, y lo que encontramos fue tremendo, ministra. Gente que no tenía literalmente para comer, y decidimos no solamente hacer la cobertura periodística, sino hacer la campaña
salva una olla y en alguna medida poner un grano de arena en ayudar a extender una mano a esta gente que la está pasando muy mal. ¿Qué están haciendo ustedes para enfrentar esto? Sí, mire, cuando yo asumí el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, veníamos con toda esa carga de sensibilidad humana de la pandemia, donde veíamos casas con banderas blancas, donde no tenía nada que comer. Por eso es que lo primero que hicimos fue ampliar el presupuesto para poder atender a las personas vulnerables y en esto las ollas comunes a más de 96 millones. Cuando yo llego, los paquetes que llegaban a las ollas comunes tenían un peso de 6 kilos. Entonces yo digo, y con 6 kilos no vamos a hacer absolutamente nada a cortar el hambre, porque ese es el objetivo y propósito de este ministerio. Incrementamos a 11 kilos cada paquete y con estos más de 99 millones que hemos conseguido como presupuesto, hemos atendido alrededor de 2 millones, más de 2 millones de canastas a nivel nacional. Hace poco hemos estado en San Juan del Lurigancho con el presidente y hemos entregado 120 toneladas para poder atender a las ollas comunes en ese distrito tan grande de Lima Metropolitana. Igual hemos estado en Arequipa, igual hemos estado en el Callao, igual hemos estado en diferentes lugares del país entregando y fiscalizando además que los municipios, quienes son los que están entregando de manera en este trabajo articulado que tenemos, que esto pueda llegar de manera rápida y eficiente a la población. Ahora, no es posible porque... Y para el próximo año, Nicolás, también hemos incrementado en 50 millones de presupuesto para atender a estas personas vulnerables, pero también queremos trabajar desde el Ministerio de Desarrollo, seguramente en coordinación con los otros ministerios, para poder sacar a estas señoras que son jóvenes, trabajadoras, luchadoras, a ellas mis saludos y mi cariño y mi compromiso, no solamente para generarles que sean ollas comunes, sino generarles un trabajo permanente, donde tengan que tener un ingreso permanente y empoderarlas económicamente. Estamos trabajando pero ministra, nosotros lo que hemos podido encontrar es que, es decir, hay muchas ollas a las que no les está llegando la ayuda, tienen problemas con el combustible, con problemas incluso del lugar donde están desarrollando su trabajo. Disputan con la chanchería, ministra, en los mercados al final a la hora del cierre por los desechos. Pero simultáneamente hay mucha gente que está dispuesta a comprometerse. Sí. La Iglesia Católica, las iglesias cristianas, ONGs, empresarios, ¿no? Gente incluso del propio distrito que se conmueve con el sufrimiento ajeno. Y es como una digamos, cantidad increíble de solidaridad, pero desordenada. No hay manera de ordenar esto entre ustedes, los municipios, es decir, hacer un registro que se sepa cuáles son, cuántas son, qué necesidades tienen, qué hay que hacer por cada una. Sí. Efectivamente, y no solamente en el tema de las ollas comunes, el CISFO está un poco flojo. Hemos llegado al MIDIS y hemos encontrado, sumando entre los 7 programas que tiene el MIDIS, Cunamás, Contigo, Jaliwarma, en fin, el CISFO llegaba casi al 30% de la población vulnerable. Lo demás está desperdigado a nivel nacional y no están incluidos en ninguno de estos programas. La semana pasada que hemos estado en San Juan del Lurigancho, hemos lanzado el programa para poder justamente empezar a empadronar a estas mujeres que están por ahí todavía no contempladas en las ollas comunes, Mancacha y Perú, Mi Olla Perú, para que puedan ingresar a esta plataforma y empezar a inscribirse. Estamos ampliando, viendo la forma cómo las involucramos, cómo las incluimos, y en esto el papel importante juegan los municipios. Por eso que yo me estoy desplazando a nivel departamental, me reúno con los alcaldes provinciales, distritales, y les digo, ayúdenos en empadronar, no solamente para las ollas comunes, sino también para los demás programas que tenemos, como Pensión 65, Contigo, Juntos, porque no estamos llegando a la población vulnerable que realmente necesita. Y a los alcaldes desde acá igual les digo, que ese padrón sea de manera objetiva y no de manera subjetiva, porque ponen a veces a su comadre, a su compadre, a su vecino, y no a la persona. La gente que realmente lo necesita. Que realmente necesita. Y también, Nicolás, los criterios de evaluación para que puedan ser incluidos en estos programas, la valla era un poco alta. Decían, tienes un televisor o tienes algo, una casa de concreto, ya no eres pobre.
pero adentro estaba la pobreza, no había para comer. Además hemos bajado, mire, hemos disminuido estos criterios. Cuando hubo la discusión sobre el precio personas. del gas y si digamos, los beneficios de abaratar el gas deberían alcanzar a todos, había como una incomprensión de cómo la pobreza y la crisis del coronavirus, mejor dicho, cómo la crisis del coronavirus ha empobrecido a la clase media. Hay gente que puede tener evidencias exteriores de ser de clase media, pero hace un año que no chambea, hace un año que no tiene ingresos y que está literalmente sobreviviendo. O sea, puede tener un televisor, pero no tiene para comer. Así es, por eso es que lo primero que hicimos cuando entramos en la gestión es generar este bono del Yanapay Perú, que no solamente ha llegado a los usuarios del MIDIS, sino que hemos llegado a estas personas que todavía no se han enganchado en un trabajo y no tienen un ingreso económico. Por primera vez estamos llegando a más de 13 millones y ahora con la ampliación que hemos pedido de presupuesto al MEP, vamos a llegar a más de 14 millones, casi el 50% de la población peruana, de manera unipersonal, con un bono de 350 soles y en familia de 700 soles. Estamos haciendo que se reactive la economía de las personas vulnerables, sí. Vamos a seguir avanzando en ello, sí. Queremos trabajar por ellos, sí. En consecuencia, Nicolás, el Yanapay creo que ha sido uno de los pasos importantes que ha dado el presidente Pedro Castillo para poder apoyar a la gente pobre que todavía no se reactiva. Y este bono extraordinario de 210 soles dirigido a trabajadores del sector público y privado con menores ingresos, ¿cuándo se va a entregar este bono? ¿Perdón? El bono de los 210 soles. Pero eso no lo está administrando el MIDIS. Ese no es del MIDIS. No, ese no es del MIDIS. En adelante está queriendo el Ministerio de Agricultura, va a sacar un bono agrario, donde nosotros sí nos vamos a involucrar en la pagaduría. ¿Por qué? Porque el MIDIS ha desarrollado una plataforma de pago bastante muy interesante. En este Yanapay, por ejemplo, hemos generado la comunicación sin necesidad de pagar un solo sol a ningún medio, a pesar que teníamos allí el presupuesto para publicidad, pero hemos hecho una estrategia diferente, que el Yanapay se ha ido publicitando solito, por ejemplo, ahorita en el grupo 1, donde se ha pagado a nuestros usuarios de pensión 65 contigo y 65 contigo y no me acuerdo el otro grupo, hemos llegado casi ya al 92.3% de paga. Y en el segundo grupo, que ha empezado el 5 de octubre, ya hemos llegado a más o menos al 58.3%. Y en este segundo grupo está estas personas que no tienen trabajo, que es aproximadamente el 60% de la población peruana de vulnerabilidad. Ministra, ¿cómo se va a enfrentar uno de los problemas más serios que que ha multiplicado la pandemia, que es la pandemia, que es la anemia y la desnutrición infantil? Sí, es decir, los más golpeados son los chicos. Sí, permíteme, para cerrar la idea anterior, yo desde acá quiero agradecer porque en este Yanapay Perú hemos involucrado a los bancos privados, todos los bancos privados, hasta las cajas rurales y hasta el Banco Falabella, se han involucrado en pagar a nivel nacional, de tal manera que hemos evitado las colas y no hemos tenido las quejas de los bonos anteriores. Se está desarrollando de manera tranquila. Ahora, frente a la anemia, estamos, por eso mismo, a través de Jaliwarma, tenemos ya garantizado para el próximo año la alimentación para todo el nivel primario y secundario. Es que es uno de los temas del que hay que hablar del regreso a clases, ¿no? Así es. Ya el ministro... ustedes están, si se determinara, por ejemplo, en Cajamarca, el gobernador regional ha dicho, todos los colegios que estén en condiciones de regresar a clase, regresan. ¿Ustedes están en condiciones de atender con el programa Jaliwarma a los chicos que regresan a clases? Está garantizado al 100% a nivel nacional desde ahorita. Ya tenemos todo garantizado y es más, el primer día de clases ya hemos programado inclusive estar en la frontera entre Ecuador, Colombia y Perú, que solamente se puede ingresar por vía aérea porque es una zona bastante bien distante y bien pobre además, Nicolás. Desde allí vamos a hacer la primera entrega de Jaliwarma en alimentación para nuestros escolares a nivel nacional. Eso está totalmente garantizado desde ahorita
todos los centros educativos primaria y secundaria en la zona selva. Y en el tema de la anemia y la desnutrición, porque lo que va a haber que hacer es una campaña de shock, es cierto, hay un lento proceso de recuperación, ¿no es cierto?, de la economía, que no va más rápido, creo yo, por las perturbaciones políticas, pero los niños han quedado muy golpeados. Sí. Entonces va a haber que hacer una campaña más allá de lo que era la campaña permanente contra la anemia y la desnutrición. Sí. Una especie de shock. Más allá, porque además hay niños huérfanos producto de la pandemia y el Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables también está solicitando un bono, y no solamente un bono, sino también las facilidades de adoptar a estos niños huérfanos que han quedado sin papá y sin mamá. Es decir, de manera articulada, los ministerios que tenemos que ver con personas vulnerables estamos entrando de manera eficiente y queremos trabajar. Por eso le digo a la oposición, yo siempre digo, no queremos que no haya oposición, queremos una oposición leal. ¿Con qué? Con la patria, con esto que estamos hablando, con aquellos hermanos que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen luz, que no tienen una alimentación adecuada. Hace unos días he estado en Huancavelica, a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Hemos hecho en in situ la medición de hemoglobina de un niño de 1 año y 2 meses. Resultado, Nicolás, duele, tenía anemia. Incipiente, recién empezando, pero tenía anemia este niño. Entonces, en el momento le empezamos, ahí estaba, con MINSAT, hacemos el trabajo articulado, inmediatamente le suministramos su jarabe de hierro y con toda la indicación a la mamita. Pero de ahí hay que sostenerlo, y luego hay ¿no? que sostenerlo. No, ya el niño, por ejemplo, está en Cunamás, para que Cunamás también, Cunamás no solamente es recibir al niño como una guardería, también damos una alimentación balanceada, donde las calorías y los nutrientes que tiene que consumir el niño están garantizados porque para poder recortar la anemia. Eso es otro tema por el cual nosotros nos hemos estado preocupando cuando hacemos las campañas. Para nosotros entregamos, ministra, cada vez que vamos a una olla, y por la solidaridad de la gente, pues nosotros somos un puente, 1 tonelada de alimentos cada vez que vamos. Exitosa. Pero la idea es que estos alimentos sean guiados para garantizar una nutrición balanceada. Y eso es otro tema, porque nosotros no solamente se necesita recursos, cocinas, etcétera, sino orientación para dar una alimentación de calidad. Nosotros en nuestros Cunamás no solamente están las mamitas cuidadoras, sino también está el personal quien orienta la alimentación de los niños. Cuántas calorías, cuántas proteínas, cuántas vitaminas debe de complementarse en cada alimentación. Y estamos trabajando de la mano hasta con las mamitas que están en sus casas, ahora que no estarán presencialmente, por teléfono, la llamada por teléfono diario. A ver, ¿has cumplido con tus metas, mamita? Y yo he estado presencialmente y las mamás responden, ¿no? Y actúan, y las mamás, no solamente las mamás, sino también estamos involucrando al papá, que se involucre en la atención y educación de su hijo. No quiero terminar esta conversación porque entiendo que usted tiene compromisos y hemos extendido la entrevista más allá de lo que su jefe de prensa por acá hubiera querido, porque está mirando con mala cara. El tema de los dinámicos del centro y el tema de esta extraña colecta para pagarle la reparación civil, ¿cuál es su opinión, cuál es su situación con respecto a esto? Yo te agradezco la pregunta, Nicolás, porque hoy temprano estaba escuchando una emisora y decía, ¿no? Oye, pero si en Palacio hay corrupción, ya ahí está Dina Boluarte, que ha recaudado un montón de personas plata para pagar la reparación de Vladimir Cerrón. En principio, yo quiero decirle al Perú entero que así como dije aquella noche en el debate técnico, con manos limpias, mis manos están bien limpias, Nicolás. Y no es una recaudación medio rara. Uno, no lo pedí yo. Lo pide mismo Vladimir Cerrón. ¿A quién? A todos los comités regionales a nivel nacional. Y una de ellas es Lima, a la cual yo pertenezco como militante del partido. Y el secretario regional, general regional Lima, solicita de que se aperture una cuenta para poder recaudar cierto monto para pagar la reparación civil
de Vladimir Cerrón. Y yo soy hasta el momento secretaria de Economía del Serlima. Obviamente estaba obligada a aperturar la cuenta, porque no la iba a aperturar X persona. Y más bien Vladimir Cerrón pidió que no la aperture yo sola, sino que me acompañase Braulio Grájeda en una cuenta mancomunada. No tengo ninguna objeción. Vamos al banco BCP con mi DNI mío y también el del señor Braulio Grájeda. Aperturamos la cuenta en noviembre del 2020. Todavía no había campaña electoral, no estaba inscrito en ninguna fórmula presidencial, ni ningún cargo, ninguna para congresista. Y el número de cuenta en soles y en dólares se comunica al grupo WhatsApp del Serlima. Este es el número de cuenta. Se recauda dinero. Los que solidariamente y de manera voluntaria quieran apoyar en esta causa, estas son las cuentas. Hasta allí terminó mi función como secretaria de Economía para ese efecto. Luego han ido depositando, por lo que yo he podido pedirle al banco la información. Hay depósitos de 20 soles, de 40 soles, de 30 soles, de 100 pero soles. Igual, o sea, lo que usted dice, Dina, no hay nada ilegal en ese acto. No hay nada ilegal en ese acto. Pero el problema es que pasa lo mismo en todos los partidos. ¿Por qué los militantes de los partidos tienen que hacerse responsables de las inconductas de sus dirigentes? Porque si la justicia lo está sentenciando, porque ese argumento de que cada vez que un político, y ahí todos son igualitos, ¿ah? Izquierda, derecho y centro, los acusan de corrupción y se ponen la mano en la frente y se declaran perseguidos políticos. Bueno, en este caso a mí se me está involucrando en lavado de activos y me están pidiendo la información de mis ingresos económicos desde el 2008. En aquellas épocas yo ni siquiera sabía que existía Perú Libre, que existía Vladimir Cerrón o que yo iba a ser candidata en algún momento. No, nada. Y el único bien que tengo, que es mi casa que está en Surquillo, y los dos únicos carros que tengo, comprada desde el 2009, uno y otro hace poquito, son producto del trabajo. Yo trabajo desde mis 19 años. Pero lo voy a poner ya yo he solicitado la información a la compra hipotecaria de mi domicilio al Banco Continental, y mis ingresos ya los he solicitado, los voy a presentar. Pero lo que sí quiero decir, Nicolás, mi actuar siempre ha sido transparente y honesto. Y si este acto de solidaridad, yo no sé si en su momento... ¿Se arrepiente ahora? Mira, cuando uno hace un acto de solidaridad, yo creo que no tiene por qué arrepentirse, porque es apoyo solidario. Que ahora ha salido a luz que por ahí había dinero guardado que el señor Vladimir Cerrón tenía. Creo que pudo haber pagado su reparación civil con ese dinero y no necesitaba recurrir al partido para pagar su reparación civil. Es que recién nos estamos enterando. Yo siempre supe, cuando yo ingreso al partido para ser candidata a la alcaldía de mi distrito y me aceptan y no me piden ni un solo sol, yo siempre supe que el partido era pobre, porque teníamos un local aquí por Girón de la Unión o Belén, que faltaba para comprar sillas, que faltaba para comprar papel, que faltaba para pagar la luz, y poníamos cuota entre todos, 10 soles, 20 soles, y siempre supe que el partido era pobre. Entonces cuando nos dicen, mira, si es que no paga Vladimir Cerrón sus 850,000 soles, lo van a devolver a la cárcel. Y hay que recolectar, y compañera, tiene que abrir una cuenta. Dije, ya, que no hay ningún problema, se abre la cuenta. Pero es una cuenta totalmente lícita, totalmente transparente, totalmente idónea, como las otras cuentas que... Ahora, para terminar, ¿usted siente que fue usada en ese momento? O sea, sabiendo lo que sabe ahora, que Vladimir Cerrón le sobraba la plata para pagar esa reparación en ese momento. Yo creo que el compatriota debería haber, como todo ser humano, cuando tiene algo de dinero ahorrado, hace uso del dinero para poder sostener los gastos que tiene que sostener uno. Yo creo que eso debería haber hecho Lamentablemente tenemos que terminar por hoy, ministra. Me quedan un montón de preguntas como a todos, pero le agradezco. Va a haber, espero, otras oportunidades. Sí, yo voy a volver las veces que me invites, Nicolás,
Yo agradecida por este espacio también, y creo que el pueblo peruano necesita saber la verdad. Y de Dina Boluarte lo que van a tener siempre es la verdad. Muchas gracias, ministra. Gracias, buen día. Buenos días.